Me llamo Eduardo Esteban Acosta. Tengo 57 años y hasta hace una semana creía que lo había perdido todo. Mi hijo Mauricio me expulsó de mi propia casa, literalmente, con 2 maletas viejas, sin dinero, sin dignidad. Me dijo que yo estaba viejo, que estorbaba, que era un peso muerto, que la casa era suya ahora y que iba a venderla para empezar de nuevo con su esposa Valeria. Lo miré a los ojos ese día. Busqué algo, un destello de culpa, de duda, de amor filial, cualquier cosa, pero solo encontré frialdad. Una frialdad que me heló hasta los huesos. «Papá, ya no eres útil aquí», me dijo mientras cerraba la puerta principal detrás de mí. «Consíguete un asilo o algo así. Ya hiciste tu parte». Me quedé parado en la calle como un idiota, con mis 2 maletas gastadas a los costados, sintiendo cómo los vecinos me miraban desde sus ventanas. La humillación fue absoluta, total, devastadora. Pero déjenme contarles algo que Mauricio no sabía, algo que descubrió exactamente una semana después, cuando el licenciado Ramírez lo llamó a su despacho. «Señor Acosta», le dijo el abogado con una sonrisa incómoda, «tenemos un pequeño problema con la escritura de la casa». «¿Qué problema?», respondió Mauricio con esa arrogancia que había perfeccionado en los últimos años. «Verá, la casa no está a su nombre». El rostro de mi hijo se volvió del color de la ceniza. Sus manos empezaron a temblar, y cuando el licenciado Ramírez le mostró el documento oficial, actualizado apenas 2 meses antes de mi expulsión, Mauricio comprendió la magnitud de su error. La casa nunca había sido suya, y el verdadero dueño estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que conozcan mi historia, que sepan quién era yo antes de convertirme en el estorbo de mi propio hijo. Nací en Guadalajara en 1968, en un barrio donde la pobreza no era una condición temporal, sino un estilo de vida heredado de generación en generación. Mi padre era albañil, mi madre lavaba ropa ajena para poder alimentarnos a mis 3 hermanos y a mí. No teníamos nada, pero teníamos dignidad. Recuerdo perfectamente el día en que mi padre me sentó en el escalón de nuestra casa cuando yo tenía apenas 8 años. Me puso una mano pesada sobre el hombro y me dijo algo que marcó toda mi existencia. «Eduardo, mijo, somos pobres, pero no somos basura. La diferencia está en cómo te comportas, en cómo tratas a los demás, en si cumples tu palabra. Un hombre sin palabra no es hombre, es sombra». Esas palabras se grabaron en mi alma como un hierro candente. Crecí viendo a mi padre rompiéndose la espalda bajo el sol, mezclando cemento, cargando ladrillos, construyendo casas para otros mientras nosotros vivíamos en un cuarto de lámina. Pero nunca lo oí quejarse, nunca lo vi rendirse. Cuando cumplí 15 años, mi padre sufrió un accidente en una obra. Una viga mal asegurada cayó sobre su pierna derecha. Los huesos se hicieron polvo. Los doctores del hospital público hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, pero mi padre nunca volvió a caminar igual. Cojeó el resto de su vida, y con él cojo, el peso de mantener a la familia cayó sobre mis hombros de adolescente. Dejé la escuela. No fue una decisión, fue una necesidad. Mis hermanos menores necesitaban comer. Mi madre necesitaba medicinas para la diabetes que empezaba a devorarla. Mi padre necesitaba su dignidad intacta, aunque su cuerpo estuviera roto. Conseguí trabajo en una fábrica de textiles. 12 horas diarias, 6 días a la semana, por un salario que apenas alcanzaba para lo básico. Tenía las manos perpetuamente manchadas de tinte, los dedos agrietados, la espalda adolorida de estar encorvado sobre las máquinas. Pero cada peso que ganaba era un peso que llevaba a casa. Y eso me daba propósito. Los años pasaron. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Se fue en silencio, una noche, con una sonrisa tranquila en los labios, como si finalmente pudiera descansar. En su funeral lloré como no había llorado nunca, porque comprendí que había perdido mi brújula moral, mi ejemplo, mi héroe silencioso, y juré sobre su tumba humilde en el panteón municipal que yo sería diferente, que construiría algo,
que mis hijos no conocerían el hambre que yo conocí, pero el destino tiene formas crueles de burlarse de nuestros juramentos. Conocí a Lucía cuando tenía 25 años. Ella trabajaba en una tortillería cerca de la fábrica, y yo pasaba todas las mañanas a comprar mi desayuno. Era hermosa de una manera simple, honesta. Tenía ojos color miel que brillaban cuando sonreía, y una risa que podía iluminar el día más gris. Me enamoré de ella como un tonto, como un niño, con esa intensidad absurda que solo existe cuando eres joven y crees que el amor puede conquistarlo todo. Le pedí que fuera mi novia después de 3 meses de conversaciones tímidas y miradas robadas. Ella me dijo que sí, pero con una condición, que le prometiera que siempre la trataría con respeto, que nunca levantaría la mano contra ella, que construiríamos algo juntos. Se lo prometí, y cumplí esa promesa cada día de los 28 años que estuvimos casados. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. No teníamos dinero para una fiesta grande, así que celebramos con tamales y atole en casa de mi madre, rodeados de los pocos familiares y amigos que nos acompañaban. Lucía llevaba un vestido blanco que había sido de su abuela, arreglado y ajustado por sus propias manos. Nunca había nadie más hermoso. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Chapala. Rentamos un cuartito modesto con vista al lago y caminamos por el malecón tomados de la mano, planeando nuestro futuro. Lucía quería 3 hijos. Yo quería darle una casa propia. Ambos queríamos construir algo que durara. Mauricio nació 11 meses después de nuestra boda. Llegó al mundo un martes lluvioso de julio, gritando con fuerza, con los puños apretados, como si ya estuviera listo para pelear con la vida. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez, sentí algo que no puedo describir con palabras. Un amor tan intenso que dolía, una responsabilidad tan grande que me asustaba. «Este niño depende de ti», me dije mientras miraba su carita arrugada. «No puedes fallarle». Y durante muchos años no le fallé. Trabajé como un animal. Tomé turnos dobles en la fábrica. Los fines de semana conseguía trabajos extras, pintaba casas, reparaba techos, cargaba muebles, lo que fuera necesario. Lucía también trabajaba, haciendo costuras a domicilio mientras cuidaba a Mauricio. Éramos un equipo humilde pero sólido. Vivíamos en un departamento rentado de 2 cuartos en una zona modesta de Guadalajara. El edificio era viejo, las paredes tenían humedad y a veces el agua se iba por días, pero era nuestro hogar. Lucía lo mantenía impecable, con flores en la ventana y cortinas que ella misma cosía. Mauricio crecía ahí, correteando, por esos cuartos estrechos llenándolos de risas. Cuando Mauricio cumplió 5 años, empezó a preguntarme por qué no teníamos una casa como la de su amiguito Daniel del kinder. Daniel vivía en una casa con jardín, con su propio cuarto, con juguetes que a Mauricio solo le quedaba mirar con envidia. «Pronto, mijo», le prometí. «Papá está ahorrando. Pronto tendremos nuestra casa». Y esa promesa se convirtió en mi obsesión. Abrí una cuenta de ahorro. Cada peso que sobraba iba ahí. No comprábamos ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. No salíamos a comer, no íbamos al cine. Cada sacrificio, cada privación era un ladrillo más para la casa de nuestros sueños. Lucía nunca se quejó, jamás. Remendaba nuestra ropa vieja, cocinaba con ingenio para que el dinero alcanzara, buscaba ofertas en el mercado. Cuando yo llegaba destrozado del trabajo, ella me recibía con una sonrisa y un plato caliente. Me daba masajes en la espalda adolorida y me decía que todo valdría la pena. «Estamos construyendo nuestro futuro», me susurraba mientras yo me dormía agotado. «Nuestro hijo va a tener lo que nosotros nunca tuvimos». Los años pasaron. Mauricio entró a la primaria. Era un niño inteligente, curioso, lleno de energía. Sacaba buenas calificaciones y los maestros siempre nos decían que tenía potencial. Yo me llenaba de orgullo. Este era mi hijo, mi legado, la razón de todos mis sacrificios. Cuando Mauricio tenía 10 años, finalmente lo logramos. Después de 15 años de trabajo implacable, de ahorro obsesivo, de sacrificios que nos dejaron cicatrices invisibles, compramos nuestro terreno. Era pequeño, en la periferia de la ciudad, pero era nuestro.
Recuerdo el día que firmamos las escrituras. Lucía lloró de felicidad. Mauricio brincaba emocionado por la oficina del notario, y yo sentí que finalmente había cumplido, que había honrado la memoria de mi padre, que era un hombre de palabra. «¿Vamos a construir aquí, papá?», preguntó Mauricio con los ojos brillantes. «Vamos a construir nuestro hogar, mijo», le respondí revolviéndole el cabello. «Entre todos. Esta va a ser la casa de la familia Acosta». La construcción tomó 2 años más. Yo mismo puse muchos de los ladrillos, honrando el oficio de mi padre. Contratamos a un maestro albañil para las partes técnicas, pero el resto lo hicimos con nuestras manos. Los fines de semana, Mauricio me ayudaba a cargar materiales, a mezclar cemento, a limpiar el terreno. Trabajábamos juntos, padre e hijo, construyendo literalmente nuestro futuro. Lucía plantó un árbol de jacaranda en lo que sería el jardín frontal, para que cuando florezca, dijo, recordemos este momento, recordemos todo lo que costó llegar aquí. Finalmente, cuando Mauricio tenía 12 años, nos mudamos a nuestra casa. No era grande ni lujosa, tenía 3 recámaras modestas, una sala comedor, una cocina funcional y un pequeño jardín donde el árbol de Lucía crecía lentamente. Pero cada centímetro de esa casa estaba impregnado de nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestros sueños. La noche que dormimos por primera vez en nuestra propia casa, Lucía y yo nos quedamos despiertos en la cama, tomados de la mano, mirando el techo que nosotros mismos habíamos construido. «Lo logramos», susurró ella. «Lo logramos», repetí. Pero ninguno de los dos podía imaginar que esa casa, construida con tanto amor y sacrificio, eventualmente se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. El cambio en Mauricio no fue repentino, fue gradual, como el óxido que carcome el metal lentamente hasta debilitarlo por completo. Cuando entró a la preparatoria, empezó a avergonzarse de nosotros, de nuestra casa modesta, de mi ropa de trabajador, del coche viejo que conducía Lucía, de todo lo que éramos. Sus nuevos amigos venían de familias con más dinero. Vivían en fraccionamientos privados, manejaban autos del año, veraneaban en playas que yo solo había visto en televisión, y Mauricio comenzó a comparar, a medir, a encontrarnos insuficientes. «¿Por qué no tenemos una casa más grande, papá?», me preguntó un día con tono de reproche. «La casa de Rodrigo tiene 2 pisos y alberca. ¿Por qué esta casa la construimos con nuestro esfuerzo?», le respondí con paciencia. «Vale más que cualquier mansión, porque cada ladrillo tiene nuestra historia». Se rió. Una risa cruel, burlona. «Eso es lo que dicen los pobres para sentirse mejor». Lucía intervino, sorprendida. «Mauricio, ¿cómo puedes hablar así? Tu padre se ha matado trabajando para darte todo lo que tienes». «¿Todo?», respondió él con sarcasmo. «¿Esto es todo? ¿Una casita de 2 pisos en un barrio de clase media? ¡Qué generoso!». Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió. Pero lo atribuí a la edad, a las hormonas, a la influencia de sus amigos nuevos. Pensé que se le pasaría. No se le pasó. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Yo estaba orgulloso. Ninguno en mi familia había llegado tan lejos. Trabajé horas extras para pagar su colegiatura en una universidad privada, porque él insistió en que las públicas eran para mediocres. Durante esos años universitarios, Mauricio nos visitaba cada vez menos. Siempre tenía excusas: proyectos, exámenes, salidas con amigos. Cuando venía, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, pegado a su teléfono, evitando conversar con nosotros. En las comidas familiares, respondía con monosílabos. Lucía cocinaba sus platillos favoritos, tratando de reconquistarlo con sabores de su infancia. Él comía mirando su celular sin siquiera agradecer. «Mauricio, guarda ese teléfono», le pedía yo. «Estamos comiendo en familia». «Ya no soy un niño, papá. No puedes darme órdenes». «No es una orden, es respeto básico». «¿Respeto? Como el respeto que ustedes me tienen al hacerme vivir en esta casa, mientras todos mis amigos viven en lugares decentes». Lucía dejó caer el tenedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así?». Mauricio se levantó de la mesa.
Me pasa que estoy cansado de la mediocridad. Estoy cansado de tener que inventar excusas para no traer a mis amigos aquí. Se fue a su cuarto dando un portazo. Lucía lloró toda la noche. Yo la abracé, sin saber qué decir, sin entender en qué momento habíamos perdido a nuestro hijo. Conoció a Valeria en su último año de universidad. Ella venía de una familia acomodada de Zapopan. Su padre era dueño de varias concesionarias de autos. Vivían en una residencia con vigilancia, alberca y cancha de tenis. Valeria era bonita, educada, pero tenía una mirada que siempre me pareció fría, como si estuviera evaluando constantemente, midiendo, calculando. Cuando Mauricio nos la presentó, nos escaneó de pies a cabeza en 3 segundos. Vi el juicio en sus ojos. «Mucho gusto», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mauricio me ha contado mucho de ustedes». Lucía preparó una cena especial esa noche. Puso la mesa bonita, con el mantel que reservábamos para ocasiones especiales. Cocinó mole poblano, el mejor que había, hecho en años. Estaba nerviosa, ansiosa por causar una buena impresión. Durante la cena, Valeria apenas probó la comida. Hizo comentarios sutiles sobre la decoración de la casa, muy acogedora. Sobre nuestros muebles, tienen ese encanto vintage, sobre todo con un tono que destilaba condescendencia. Mauricio parecía avergonzado, no de ella, de nosotros. «Papá, ¿puedes no hablar con la boca llena?», me dijo en un momento frente a Valeria. No tenía la boca llena, estaba masticando, normalmente, pero su comentario logró su objetivo, hacerme sentir tosco, ordinario, inferior. Lucía notó mi incomodidad y trató de suavizar el ambiente. «Valeria, ¿a qué se dedican tus padres?». «Mi padre tiene concesionarias de autos de lujo», respondió Valeria con orgullo apenas disimulado. «Mercedes, BMW, Audi, y mi madre es decoradora de interiores. Trabaja solo con clientes de alto nivel». «Qué interesante», dijo Lucía con sinceridad. «Eduardo trabaja en...». «Mamá», interrumpió Mauricio, bruscamente. «No creo que Valeria esté interesada en eso». El silencio que siguió fue doloroso. Valeria sonrió incómoda. Lucía bajó la mirada, y yo sentí una furia creciendo en mi pecho. «Trabajo en una fábrica textil», dije firmemente, mirando directamente a Valeria. «Llevo 32 años ahí. Es un trabajo honesto que me permitió darle a mi hijo una educación, una casa y todo lo que ha tenido. No me avergüenzo de ello». Mauricio me lanzó una mirada de puro veneno. La cena terminó poco, después con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Cuando se fueron, Lucía se derrumbó en el sofá. «¿Qué hicimos mal, Eduardo?». No tenía respuesta. Se casaron un año después, en una boda ostentosa que los padres de Valeria pagaron. Nosotros fuimos invitados, por supuesto, pero se sintió más como una obligación que como una celebración compartida. Mauricio nos sentó en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal. Lucía trató de no llorar durante toda la ceremonia. Yo apreté su mano y fingí que no me importaba. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Mauricio llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y superficiales. Lucía vivía esperando esas llamadas como si fueran oro. Lucía enfermó cuando Mauricio tenía 28 años. Empezó con síntomas que parecían inofensivos: cansancio, falta de apetito, dolores vagos. Los doctores la mandaron de especialista en especialista. Finalmente, el diagnóstico llegó como un martillazo: cáncer de páncreas, etapa avanzada. «¿Cuánto tiempo?», le pregunté al oncólogo con voz temblorosa. «6 meses, quizás un año con tratamiento». «Lo siento mucho, señora Costa». El mundo se detuvo. Mi Lucía, mi compañera de toda la vida, la mujer que había estado a mi lado en la pobreza, en las luchas, en cada momento difícil, se estaba muriendo. Llamé a Mauricio inmediatamente. «Hijo, tu madre está enferma, es grave, necesitamos estar juntos». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Papá, estoy en medio de un proyecto importante en el trabajo. No puedo simplemente dejarlo todo». «Mauricio, tu madre tiene cáncer, cáncer avanzado». Otra pausa. «Buscaré un espacio en mi agenda para visitarla la próxima semana». Colgó. Lucía escuchó la conversación. Trató de sonreír, pero sus lágrimas la traicionaron. «Está ocupado».
Es un hombre importante ahora. No, dije con rabia contenida. Es un hijo ingrato. Mauricio vino 2 semanas después. Trajo flores, como si eso compensara algo. Pasó 20 minutos con su madre, mirando constantemente su reloj, respondiendo mensajes en su teléfono. «Hijo», le dijo Lucía con voz débil tomando su mano. «Sé que estás ocupado, pero podrías venir más seguido. No me queda mucho tiempo». Mauricio retiró su mano incómodo. «Mamá, no digas eso. Vas a estar bien, la medicina ha avanzado mucho». «Mauricio, los doctores fueron claros», intenté explicar. «Papá, por favor, no seas tan dramático. Mamá es fuerte. Va a superarlo». Negación. Pura negación. Y algo peor. Desinterés. Los siguientes meses fueron un infierno. Lucía se deterioraba día a día. Yo dejé mi trabajo para cuidarla tiempo completo. Agoté mis ahorros pagando tratamientos, medicinas, doctores. La familia de Valeria era rica. Mauricio tenía un buen trabajo, pero nunca ofrecieron ayuda económica. Una noche, desesperado, lo llamé. «Mauricio, necesito ayuda. Los gastos médicos están acabando con todo lo que tenemos». «¿Y qué quieres que haga? No puedo descapitalizarme. Valeria y yo estamos tratando de comprar un departamento. Tu madre se está muriendo, y eso no es mi culpa. Hice lo que pude. Le pagué la universidad, le di una buena vida. No puedo hacer más». Le había pagado la universidad. A él. Como si hubiera sido un favor y no mi obligación como padre. Como si cada peso que invertí en él no viniera de años de trabajo y sacrificio. Colgué sin decir más, y algo se rompió dentro de mí. Lucía murió 6 meses después, una madrugada de diciembre. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a Mauricio, todavía hay bondad en él, solo está perdido». Quise creerle. Pero cuando llamé a Mauricio para decirle que su madre había fallecido, su respuesta fue: «Ok, papá, hablamos luego. Estoy en una junta». En su funeral, Mauricio llegó tarde. Se quedó 15 minutos. Ni siquiera lloró. Valeria bostezó 2 veces durante el servicio. Después del entierro, quedé solo en esa casa que habíamos construido juntos. Cada rincón me recordaba a Lucía. Su risa, su olor, su presencia. El vacío era insoportable. Mauricio no llamó durante semanas. Finalmente, apareció un sábado por la tarde con Valeria. No venían a consolarme o a acompañarme en mi duelo. «Papá, necesitamos hablar», dijo Mauricio con tono de negocios. «Esta casa es muy grande para ti solo, y sinceramente ya estás viejo para mantenerla». «Es mi casa», respondí confundido. «Técnicamente», intervino Valeria con esa sonrisa falsa, «es nuestra casa, o lo será. Eres mayor, papá. Necesitas empezar a pensar en el futuro». «¿El futuro?» «Valeria y yo hemos estado pensando», continuó Mauricio. «Podríamos vender esta casa, conseguirte un lugar más pequeño, más manejable, algo más acorde a tus necesidades. Esta es mi casa. La construí con mis manos. Aquí está el recuerdo de tu madre». «Mamá ya murió», dijo Mauricio con frialdad espantosa. «Aferrarse a los recuerdos no la traerá de vuelta. Hay que ser prácticos. No voy a vender esta casa». Mauricio suspiró, frustrado. «Papá, no. Estás pensando con claridad. La edad te está afectando. Déjanos ayudarte a tomar las decisiones correctas». «Fuera», dije con voz temblorosa, «fuera de mi casa». Se fueron, pero la semilla estaba plantada, y en las siguientes semanas las visitas se volvieron más frecuentes, más insistentes, más agresivas. «Papá, estás descuidando el jardín». «Papá, la casa huele raro». «Papá, los vecinos se quejan de que dejas basura afuera». Mentiras, todo mentiras, pero dichas con tal convicción que empecé a dudar de mí mismo. Hasta que una noche Mauricio apareció con papeles. «Firma esto, papá. Es solo un poder notarial para que yo pueda ayudarte con los trámites de la casa, mantenimiento, impuestos, esas cosas». Leí los documentos con cuidado. No era un simple poder. Era una transferencia de propiedad. «¿Crees que soy idiota?», exploté. «Esto no es un poder, es una cesión de derechos». «Papá, estás paranoico. La edad te está haciendo ver cosas que no son. Lárgate, lárgate de mi casa y no vuelvas». Mauricio se fue, pero su mirada me dijo todo. Esto no había terminado.
Y tenía razón. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La ausencia de Lucía era un agujero negro que consumía todo. Me despertaba esperando verla en la cocina preparando café. Ponía la mesa para dos por costumbre. Hablaba con ella en voz alta, como si todavía estuviera ahí. Pero la soledad no era lo peor. Lo peor era ver cómo mi hijo, la persona que había sido mi razón de vivir durante 30 años, se había convertido en un extraño frío y calculador. Mauricio comenzó a visitarme con más frecuencia después de nuestra última pelea. Pero no venía a consolarme o acompañarme. Venía a inspeccionar, a evaluar, a planear. Lo veía midiendo las habitaciones con la mirada, tomando fotos casuales de la casa, haciendo comentarios sobre el potencial del terreno y la ubicación privilegiada ahora que la zona se había valorizado. «Papá, este barrio ha crecido mucho», me dijo un día mientras miraba por la ventana. «Hay desarrollos nuevos por todos lados. Esta propiedad vale el triple de lo que pagaste por ella». «No me interesa cuánto vale», respondí. «No está en venta». «Todo está en venta por el precio correcto», contestó con una sonrisa que me heló la sangre. Valeria era aún más directa. Una tarde, mientras Mauricio revisaba algo en el jardín, ella se sentó frente a mí en la sala. «Eduardo», me dijo con tono maternal falso, «sé que esto es difícil para ti, pero debes entender que Mauricio solo quiere lo mejor para ti. Estás envejeciendo, vivir solo en una casa tan grande es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? Si te da un infarto y nadie está aquí para ayudarte? He vivido solo desde que Lucía murió. Estoy bien. Por ahora. Pero las cosas pueden cambiar en un instante. Mauricio y yo hemos estado investigando residencias para adultos mayores muy bonitas. Lugares donde estarías cuidado, donde tendrías compañía. No necesito una residencia. Necesito mi casa». «Es egoísta de tu parte», dijo ella con dureza repentina. «Esta casa podría cambiar la vida de Mauricio. Podría venderla, invertir ese dinero, crecer profesionalmente. ¿No quieres ver a tu hijo triunfar?» «Mi hijo ya tiene todo lo que le di. Su educación, sus oportunidades. Lo demás depende de él». Valeria se levantó, molesta. «Eres un viejo terco. No sé por qué Mauricio pierde el tiempo contigo». Pero yo no era terco, era cauteloso, porque algo en mi interior me advertía que la situación iba a escalar, que Mauricio no se detendría, y tenía razón. Una noche, 3 meses después de la muerte de Lucía, recibí una llamada del licenciado Ramírez, el notario que había manejado la compra original de mi terreno hace tantos años. Lo conocía desde entonces, un hombre honesto, que se había vuelto algo así como un amigo con el tiempo. «Eduardo», me dijo con voz seria, «necesito verte. Es urgente. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre la escritura de tu propiedad». «¿Quién?» «Tu hijo». El corazón me dio un revuelco. «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntas sobre cómo transferir una propiedad cuando el dueño es una persona mayor. Sobre tutelas, sobre incapacidad mental. Eduardo, creo que está buscando la manera de quitarte la casa». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, mirando las paredes que yo mismo había levantado, sintiendo cómo todo por lo que había trabajado estaba a punto de ser arrebatado por la persona que se suponía debía protegerlo. A la mañana siguiente, fui a ver al licenciado Ramírez. Me recibió en su despacho con expresión grave. «Eduardo, necesitas protegerte. Tu hijo está buscando formas legales de declararte incapaz. Ha consultado con otros abogados. Si continúa por ese camino, podría iniciar un proceso para nombrarse tu tutor legal y tomar control de tus bienes». ¿Puede hacer eso? Si consigue que un médico certifique que no estás en plenas facultades mentales, sí. Y conozco doctores que firman lo que sea por dinero. Sentí náuseas. Mi propio hijo, mi sangre, dispuesto a declararme loco para robarme lo único que me quedaba. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con voz rota. El licenciado Ramírez se reclinó en su silla, pensativo. «Hay opciones. Podemos proteger tu patrimonio de varias formas. Pero necesito saber qué quieres hacer con esta casa cuando ya no estés». Pensé que sería para Mauricio, admití con amargura.
Era esa la idea, que fuera su herencia, su patrimonio familiar. Y ahora, pensé en Lucía, en sus últimas palabras, todavía hay bondad en él. Quise creerle, quise darle el beneficio de la duda a mi hijo, pero entonces recordé su frialdad en el funeral de su madre, su desinterés durante su enfermedad, sus visitas calculadoras, la forma en que me miraba como si yo fuera un obstáculo, no su padre. Ahora, dije lentamente, quiero asegurarme de que si algo me pasa, sea en mis términos, no en los de él. El licenciado Ramírez asintió. Entiendo, déjame preparar algunos documentos, pero Eduardo, esto debe hacerse con discreción absoluta. Si Mauricio se entera, podría acelerar sus planes. Durante las siguientes semanas, el licenciado y yo trabajamos en silencio. Firmé documentos, hice arreglos, tomé decisiones que nunca imaginé que tendría que tomar. Mauricio no notó nada. Seguía visitando, seguía presionando, seguía plantando semillas de duda sobre mi capacidad mental. «Papá, olvidaste pagar la luz otra vez», me decía, aunque era mentira. «Papá, me dijiste lo mismo hace 5 minutos. ¿Estás seguro de que te sientes bien?» «Papá, encontré leche vencida en tu refrigerador. Esto es preocupante». Gaslighting, manipulación psicológica, tratando de hacerme dudar de mí mismo, de crear una narrativa de incompetencia que pudiera usar legalmente. Pero yo jugaba mi propio juego ahora, callado, observando, preparándome. Una tarde, el licenciado Ramírez me llamó. «Eduardo, está hecho, todo está en orden. Tus bienes están protegidos de la manera que discutimos. Nadie puede tocarlos sin tu consentimiento explícito. Ni siquiera Mauricio, especialmente Mauricio». Sentí un alivio enorme, pero también una tristeza profunda. Había tenido que protegerme legalmente de mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos, que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había sacrificado todo. «Gracias, licenciado». «Eduardo», dijo él con gentileza, «siento mucho que hayas llegado a esto. Ningún padre debería tener que defenderse de sus hijos». Colgué y miré alrededor de mi casa. Nuestra casa, la casa de Lucía y mía, construida con amor, sudor y sacrificio. «Perdóname, mi amor», le susurré a la foto de Lucía en la repisa. «Traté de criarlo bien, traté de enseñarle los valores correctos. No sé dónde nos equivocamos». El silencio fue su única respuesta, pero yo sabía que la tormenta estaba llegando. Podía sentirla en el aire, en la forma en que Mauricio me miraba, en la impaciencia creciente de Valeria. Y no me equivoqué. La tormenta estalló un martes por la mañana. Mauricio llegó con Valeria y 2 hombres que no conocía. Uno era abogado, por su apariencia pulcra y su maletín de cuero. El otro parecía ser algún tipo de tasador inmobiliario. «Papá», dijo Mauricio sin siquiera saludar, «estos señores necesitan ver la casa. Van a hacer una evaluación». «¿Evaluación de qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De la propiedad, para la venta». «Esta casa no está en venta». Mauricio suspiró teatralmente. «Papá, ya hablamos de esto. No puedes seguir viviendo aquí solo. Es peligroso, irresponsable». «Es mi casa y no voy a ningún lado». El abogado dio un paso adelante. «Señora Costa, soy el licenciado Mendoza. Su hijo me ha comentado sobre su situación. Entiendo que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente». «¿Episodios de confusión? No sé de qué habla». «Papá, por favor», intervino Valeria con voz melosa. «El mes pasado te encontramos desorientado en el supermercado. La semana anterior olvidaste tomar tus medicinas». «Eso es mentira. Papá, no te alteres», dijo Mauricio con condescendencia. «Mira, ya tomamos la decisión. Es por tu bien. La casa se va a vender. Vamos a conseguirte un lugar más pequeño, más manejable». «No tienen derecho». «Tenemos todo el derecho», dijo Mauricio, y su máscara finalmente cayó. Ya no había pretensiones de preocupación filial, solo codicia desnuda. «Esta casa vale casi 3 millones de pesos. Ese dinero puede cambiar mi vida. Puedo invertir, expandirme, darle a Valeria la vida que merece». «¿Y yo qué?» «Tú ya viviste tu vida, papá. Ya tuviste tu oportunidad. Ahora es mi turno». El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo retorcieran lentamente. «Fuera»,
dije con voz temblorosa. Fuera de mi casa, todos. Mauricio rió, una risa fría, calculada. ¿Tu casa? Papá, tengamos una conversación de adultos. Eres viejo, estás solo, no tienes dinero, dependes de tu pensión miserable. ¿Crees que puedes pelear contra mí? Tengo recursos, abogados, contactos. Puedo hacerte declarar incapaz en una semana. Inténtalo. Oh, lo haré. Pero podemos hacer esto de la forma fácil. Firma los papeles de transferencia de propiedad hoy y te conseguimos un lugarcito decente donde vivir. Nos evitamos el drama legal. Jamás. Mauricio se acercó a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la ausencia total de amor en sus ojos. Entonces lo haremos de la forma difícil. Y créeme, papá, no quieres que lleguemos ahí. Se fueron, los 4, dejándome temblando de rabia e impotencia en medio de mi sala. Llamé inmediatamente al licenciado Ramírez. Mauricio acaba de amenazarme. Está decidido a quitarme la casa. Lo sé. Su abogado ya presentó una solicitud para iniciar un proceso de interdicción. Alegan que no estás en condiciones de administrar tus bienes. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave, pero tenemos una ventaja: los documentos que firmamos el mes pasado. Eduardo, es hora de que Mauricio descubra la verdad. Todavía, no, déjalo pensar que ganó. Déjalo llegar hasta el final. ¿Estás seguro? Completamente. Durante los siguientes días, Mauricio intensificó su campaña. Comenzó a difundir rumores entre los vecinos sobre mi supuesta demencia. Llamó a servicios sociales reportando que un anciano vivía en condiciones de abandono. Incluso intentó hacer que un médico me visitara casualmente para evaluar mi estado mental. Yo lo dejé hacer, observando, esperando, dejando que cavara su propia tumba. Finalmente, una semana después de la confrontación, Mauricio apareció con la policía. «Señor Acosta», dijo uno de los oficiales, «su hijo alega que usted está viviendo en condiciones inadecuadas y que representa un peligro para sí mismo». «Oficial, mi casa está limpia, tengo comida, estoy perfectamente bien». El policía miró alrededor. Era obvio que todo estaba en orden. «Señor Mauricio, no veo ningún problema aquí. Es que papá es muy bueno ocultando su condición», insistió Mauricio, «pero los vecinos han reportado comportamiento errático». «¿Qué vecinos?», pregunté. «La señora González, que me trae tamales cada semana, el señor Ramírez, que me ayuda con el jardín. ¿Cuál de ellos reportó algo?». Mauricio no tenía respuesta. Los policías se fueron, visiblemente molestos por haber sido utilizados en un conflicto familiar. Pero Mauricio no se rindió. Al día siguiente apareció con cerrajeros. «¿Qué están haciendo?», grité cuando vi que comenzaban a forzar la puerta. «La casa es un peligro estructural», dijo Mauricio con frialdad absoluta. «Necesita reparaciones inmediatas. Te vas a quedar con nosotros mientras se hacen los trabajos». «Esto es ilegal, es necesario, y cuando veas lo razonable que estoy siendo, finalmente firmarás los papeles». Me agarró del brazo, con fuerza, lo suficiente para lastimarme. «Suéltame», le dije. «No, papá. Se acabó tu terquedad. Se acabó tu resistencia. Vas a hacer lo que te digo, cuando te lo digo. ¿Entendido?». En ese momento, algo cambió en mí. Ya no era dolor. Ya no era tristeza. Era una claridad cristalina, una resolución absoluta. «Está bien, Mauricio», dije con calma. «Está bien. Tú ganas». Él sonrió, una sonrisa de victoria, de triunfo. Sabía que entrarías en razón. «Hay algo que necesito de la casa. Mis papeles importantes. Dame 5 minutos, 2 minutos, y yo voy contigo». Entramos juntos. Fui a mi habitación y saqué una caja fuerte pequeña que guardaba en el armario. Adentro estaban mis documentos: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción de Lucía, y las escrituras de la casa. Mauricio las vio y extendió la mano. «Dámelas, las voy a guardar en un lugar seguro». «Por supuesto», dije, entregándoselas. No sabía que lo que sostenía en sus manos eran copias sin valor legal. Las escrituras reales, las actualizadas, las que realmente importaban, estaban en la caja fuerte del licenciado Ramírez. Y en ellas, el nombre del propietario ya no era el mío.
Me llevaron a su departamento, un lugar frío, moderno, sin alma. Me instalaron en un cuarto pequeño que usaban como bodega. Había cajas apiladas, una cama individual sin cabecera, una silla de plástico. Temporal, dijo Mauricio, solo hasta que vendamos la casa. Valeria ni siquiera fingía cortesía. Me ignoraba completamente. Cuando cocinaba, preparaba para dos. Yo buscaba mis propios alimentos como un intruso. Mauricio salió cada día a arreglar la venta. Trajo compradores potenciales. Negoció precios. Ya había gastado mentalmente cada peso. Yo esperaba, paciente, silencioso. Una semana después entró al cuarto sonriendo. «Papá, encontré un comprador. Ofrece 3.2 millones. Efectivo. Cerramos mañana». «Qué bien por ti», dije sin emoción. «Con tu parte, podemos conseguirte un lugar decente. Digamos 200,000 pesos». De 3 millones me ofrecía 200,000, menos del 7%. «Gracias, Mauricio. Eres muy generoso». No captó el sarcasmo. Al día siguiente, llegamos a la notaría del licenciado Ramírez. Mauricio estaba confundido. «¿Por qué aquí?» «El licenciado Ramírez manejó la compra original», expliqué. «Es apropiado que maneje la venta». Entramos. El licenciado nos recibió con expresión seria. Había otro hombre ahí, elegantemente vestido. «Señor Acosta», saludó el licenciado a Mauricio, quien se pavoneó. «¿Tenemos todo listo?» «Tenemos un pequeño problema», dijo el licenciado lentamente. La sonrisa de Mauricio vaciló. «¿Qué problema?» «La propiedad que pretende vender no está a su nombre». «¿Cómo que no? Mi padre me dio las escrituras. Usted tiene copias antiguas. La propiedad fue transferida hace 2 meses». El color desapareció del rostro de Mauricio. «¿Transferida? ¿A quién?» El licenciado sacó documentos oficiales. «A la Fundación Lucía Acosta para apoyo a familias en situación vulnerable, establecida por su padre en memoria de su madre». Mauricio arrebató los papeles. Leyó. Sus manos temblaban. «Esto no puede ser legal. Mi padre no estaba en sus facultades». «Al contrario», dijo el licenciado fríamente. «Su padre pasó evaluaciones psicológicas exhaustivas. Hay certificaciones de 3 psiquiatras independientes confirmando que estaba en plenas facultades mentales». «¡Papá!», gritó Mauricio. «¿Qué hiciste?» «Protegí mi patrimonio y el legado de tu madre. Esa casa es mía, trabajé para eso». «No, Mauricio, yo trabajé, yo la construí, yo la pagué. Tu madre y yo la hicimos con nuestras manos. Tú solo querías robarla. Soy tu hijo, tengo derecho, tenías derecho a mi amor, a mi sacrificio, y lo tuviste todo. Pero eso no te dio derecho a expulsarme, humillarme, tratarme como basura». Valeria explotó. «Viejo egoísta, ¿podríamos vivir en lujos construidos sobre mi dolor?», la interrumpí. «La fundación», explicó el licenciado, «usará la casa como albergue temporal para familias en crisis. Familias donde los padres trabajan honestamente, pero no tienen dónde vivir. Niños que necesitan un techo seguro». «Diferentes familias», agregué. «Familias que apreciarán lo que tienen, que entenderán el valor del sacrificio». Mauricio se dejó caer en una silla. Sudaba, temblaba. «No puedes hacerme esto», susurró. «Ya lo hice. Soy tu hijo, tu única familia. Eras mi hijo, pero familia es más que sangre, Mauricio. Es respeto, es amor, es gratitud. Trataste a tu madre moribunda como un inconveniente. Me trataste como un obstáculo. La familia no hace eso». Me levanté. Estreché la mano del representante de la fundación. «La casa es toda suya, úsenla bien». «¿Y usted, señor Acosta? ¿Dónde vivirá?». Sonreí. «Conseguí un departamento pequeño, modesto. Lo pagué con mi pensión y ahorros. No es mucho, pero es mío, y nadie puede quitármelo». Me acerqué a Mauricio por última vez. «Tu madre me pidió que cuidara de ti, que recordara tu bondad. La busqué durante meses. ¿Y sabes qué descubrí? Que si había bondad en ti, la enterraste con tu codicia. Eso es algo con lo que tendrás que vivir el resto de tu vida». Caminé hacia la puerta. «Papá, no puedes dejarme así». Me detuve sin voltear. «No, eras mi hijo. Ahora solo eres una lección, que a veces
El mayor error es amar a alguien más de lo que se aman a sí mismos. Salí del despacho. Afuera, el sol brillaba. Caminé por las calles de Guadalajara sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad. La casa de Lucía viviría, protegería a otros. Sería un hogar lleno de amor, y yo viviría también, con dignidad intacta. Mauricio tendría que enfrentar su vida ahora, sin mi dinero, sin mi casa, sin el atajo que creyó merecer. Mi trabajo había terminado. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y conoce muchos otros relatos emocionantes.